porque hoy vamos a entrar en una parte donde pues muchas iglesias no se atreven ni siquiera a abrir la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 9, porque es un tema que nosotros vamos a ver hoy, el tercer sermón de la serie de la doctrina de la gracia, y entramos en el segundo punto, la elección incondicional, ¿verdad? La elección incondicional de Dios, donde después de tantos siglos ha llevado pues tantas controversias, ha entrado y se ha visto, ¿verdad?, donde sobre todo desde la Reforma, desde mucho antes, como estuvimos viendo, de Agustín de Hipona, esa batalla doctrinal, por así decirlo, que tuvo con Pelagio, es decir, muchos no sonarán, otros sí, semipelagiano, donde se entró la Iglesia Católica y Lutero rescató nuevamente pues, las enseñanzas, ¿verdad?, doctrinales y bíblicas. Y si me acompañan a la palabra de nuestro buen Dios, a la epístola a los romanos del apóstol San Pablo, vamos a leer desde el versículo 13 al 16, como hoy es en el versículo donde vamos a estar meditando, el versículo 16 del capítulo 9 de Romanos. Dice así desde el versículo 13: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Oh Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, porque solo tú, Señor, nos da esta nueva oportunidad de poder oír y escuchar tu voz por medio de tu palabra. Oh Señor, haznos ver en esta mañana lo cuán privilegiados somos de poder reconocer y escuchar tu voz, porque así tú nos diste oído, de poder contemplar la hermosura de la gloria de Cristo revelada en tus santas escrituras, porque solo tú nos diste vida. Pero sobre todo hoy, Señor, queremos que tú nos visites, que tú derrame el poder de tu Espíritu Santo en nuestros conocimientos, en nuestro corazón, para que por medio de la palabra, no por medio de mis palabras persuasivas, no por nada de lo que yo pueda aportar, sino por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, nuestros corazones se han cambiado y se han hecho conforme al carácter de Cristo. Por eso, Señor, te pedimos también por los hermanos que no han podido venir, que de alguna manera tú los visites en esta mañana por medio de tu palabra y que puedan, Señor, también ser asistidos y alimentados hoy domingo, en tu día. Así te pedimos todas estas cosas por el precioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues, como sabéis, me gusta empezar con una ilustración. Y no voy a hablar de matrimonio, lo aviso antes, aunque sabemos que el Evangelio es un matrimonio, ¿verdad? Y si decimos que una persona soltera se decide a buscar pues, a un cónyuge, sea mujer, sea hombre, y esta persona pues hace una serie de listas y dice que él quiere casarse con una mujer o con un hombre, ¿verdad? Y que cumpla sus expectativas. Pero también a la misma vez, esta persona pues como tiene muchos seguidores en las redes sociales, por un ejemplo, ahora que están tan de moda, ¿verdad? Las redes sociales, hace una lista para que decir la clase de persona que quiere para su vida. Y esta persona pues empieza a escribir en el papel, ¿verdad? Lo refleja, lo entrega y le dice, mira, yo voy a hacer un casting, pero con los datos que yo voy a dar solo para que se presente la mujer o el hombre que yo me quiero casar. Nosotros, ¿cómo podríamos llamar a esto? Lo llamaríamos amor egoísta, primeramente, ¿verdad? Pero es un amor condicional. Es decir, yo quiero a una persona, pero va condicionada de lo que yo vea en esa persona, ¿verdad? Pero si dijéramos que otra persona hace un casting del mismo tipo y que no dependiera de lo que la mujer busque o el marido, sino va a depender del amor que pueda aportarle a esa persona. Es decir, esta persona podría decir, yo quiero una mujer o un marido, no dependiendo de cómo ella sea, sino que quiero una mujer o un marido para amarla tal y como es. Nosotros podríamos decir que eso es un amor incondicional. Por eso el sermón se titula Amados incondicionalmente. Amados incondicionalmente.
Muy resumido lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, en el sermón anterior, nosotros pudimos ver, porque no podemos entender, no podemos dar un paso más si no entendemos en el estado en el cual se encuentra el pecador. Nosotros estuvimos viendo claramente que las Escrituras, como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, yo os di vida, ¿verdad? Dios os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Romanos 3, no hay un justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que viene diciendo en la palabra del Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Adán en el huerto del Edén? Le dijo que es el día que comiereis de la ciencia, el fruto de la ciencia del bien y del mal, que ciertamente quedaréis dormidos, ¿no? Quedaréis en coma, ciertamente moriréis, ¿verdad? Y en el momento que Adán como responsable come del fruto, esta responsabilidad la pasa a toda la humanidad y la humanidad ¿cómo está? Muerta en sus delitos y pecados, ¿verdad? Solo simplemente para recordar. Muchos recordaréis, si no lo que habéis escuchado el sermón, lo que no pudisteis venir a causa de enfermedad, que estuvimos viendo que Génesis 3.8 dice que el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Ese cambio de voluntad. Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, ¿verdad? Y eso hoy en día sigue pasando. El hombre no ha evolucionado ni ha disminuido, sino que sigue teniendo el mismo pecado. Y cuando el pecador escucha la palabra del Señor, se esconde como Adán y Eva se escondieron en el huerto, ¿verdad? Por eso el pecador, bajo su propia condición, nunca va a querer ir a Dios. Nunca. Cuando escucha la palabra del Señor, no quiero saber nada del Señor. Cuando se le habla y se le demanda la justicia divina de Dios, no quiero ir al Señor, aunque físicamente, no estamos hablando físicamente, ¿verdad? Nosotros estamos aquí vivos físicamente, pero el que no ha nacido de nuevo está muerto en sus delitos y pecados, y por eso estuvimos viendo 1 Corintios 2.14, ¿verdad? Que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Pablo lo que está diciendo es que nosotros podemos estar vivos físicamente, podemos hacer el acto de venir a una iglesia, podemos leer la Biblia, pero si tu alma, tu espíritu no ha resucitado con el nuevo nacimiento, ese cambio de naturaleza, ¿os acordáis? El cambio de naturaleza, ¿verdad? No pueden entender lo que son las cosas del espíritu, las cosas espirituales. Por eso, ahora entrando, entonces, si yo entiendo que yo no puedo ir a Dios bajo ningún concepto, que se me puede llamar 1.000.000 una vez, para que, por ejemplo, vaya al Evangelio, para que vaya a Cristo, pero si estoy muerto no puedo atender las demandas de Dios. ¿Por qué? Porque odio a Dios, porque no queremos a Dios. Muchos nos hemos hecho un Dios, sí, muchos de nosotros nos hemos hecho un Dios. Cuando nosotros nacemos, como así dijo en el huerto del Edén, le engañó la serpiente a la mujer y que le dice, sabe Dios que seréis como ¿quién? Como Dios, ¿verdad? ¿Y Dios qué hizo? El hombre a su imagen y semejanza. Y ahora el hombre como Dios, ¿qué hace? Un Dios a su imagen y semejanza. Se ha invertido. Y muchos dicen, no, yo creo en Dios. Sí, claro, los demonios también creen y tiemblan en Dios, ¿verdad? Dice que tiemblan incluso delante de la presencia de Dios. Pero el problema es que muchos dicen, no, pero yo sé que existe Jesús. Y yo creo en Jesús. Y yo sé que Jesús existe. Yo sé que Jesús murió en la cruz del Calvario. Yo sé que hace, pues, ¿en qué año están? 2019 años, ¿verdad? Que se empezó a contar desde cero. Y desde ahí, ahora, sí, yo creo en todas esas cosas. Pero a mí me gusta siempre decir una cosa. Tú puedes ser que creas en Jesús, pero tú lo crees a Él, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Tú puedes creer en Jesús, pero tú quizás no lo creas a Él. ¿Y cómo sé yo la demanda y lo que es Cristo Jesús? Por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo todas estas cosas y digo, realmente si un pecador nunca puede ir a Cristo bajo su propia voluntad, porque odia a Dios, porque no quiere al verdadero Dios, al Dios que se ha revelado por medio de los apóstoles y profetas, ¿cómo va a ir un pecador cuando nosotros entendemos? Si tú piensas que el pecador puede ir a Dios bajo su propia voluntad, no podemos seguir. No podemos seguir. Ahora, cuando tú entiendes que lo que enseña la palabra, que somos como los huesos secos de Ezequiel 37, hijo de hombre, habla esos huesos, ¿verdad? Entenderás que es en el estado que está haciéndonos ver la Biblia, en el estado en el que tú y yo nacimos desde el vientre de nuestra madre. Desde el primer día que nacimos desde el vientre de nuestra madre, nosotros nacimos ahí. Entonces, nosotros vemos y adentramos que hay cuatro posibles casos, cuatro
posibles opciones con la relación, no voy a entretener mucho aquí, pero es necesario decirlo, del plan de salvación de Dios. Hay 4 posibles. Una es que Dios se disponga a salvar a toda la humanidad. Eso llamado como universalismo, ¿verdad? Pero nosotros conocemos la Biblia y sabemos de antemano que muchísimos, la gran mayoría, pero gran mayoría, va a ser lanzado al infierno. ¿Por quién? Por Dios, ¿verdad? No temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed a los que matan al cuerpo, ¿verdad? Y al alma en el infierno. Ese es Dios, ¿verdad? Malditos, apartados de mí, nunca os conocí, ¿verdad? Y serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Nosotros conocemos que esto es imposible, que Dios no va a salvar toda la humanidad. No porque no sea posible para Dios, pero así no lo ha constituido Dios. La otra opción, ¿cuál sería? Condenar a toda la humanidad. Sería lo justo, hermano. Sería lo justo. Los ángeles cayeron junto con Satanás y fueron todos condenados sin opción a ser salvos. En el momento que Adán como representante cayó, podría haber mandado a toda la humanidad al infierno, pero eso nosotros ¿qué encontramos? Encontramos que no es así porque muchos, ¿verdad? Ya están, como vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Esta copa es derramada por muchos, vemos que muchos van a ser salvos. Pero hay 2 posibles, que las que más se conocen, y antes de seguir quiero algo que dijo Quique en la introducción general, que el que no crea en esta doctrina, pero ha sido redimido por la sangre de Cristo, es nuestro hermano. Es nuestro hermano. No estamos diciendo que el que no crea en esta doctrina, la doctrina de la elección incondicional, lo vamos a rechazar porque no es así. Hay personas que pueden entenderlo de una manera y personas que pueden entenderlo de otra, y nosotros entendemos que la Biblia lo enseña así. ¿Cómo lo enseñan? Conocidos como los arminianos, ¿verdad? Ya estuvimos diciendo que es el que cree en esta doctrina. Es decir, que ofrece la salvación a toda la humanidad, pero sin garantías de que nadie vaya a ser salvo. Cristo viene a la cruz, muere por todo el mundo, pero no da garantías a nadie de que pueda ser salvado. Hermano, no sé si os dais cuenta que esto sí es minimizar el amor de Dios, porque no amó a nadie lo suficiente para que esa persona no se perdiera, ¿verdad? Si miramos al hombre, pues sí, nosotros podemos decir, y bajo nuestras emociones y pasiones caídas, ¿cómo Dios va a condenar? ¿Verdad? Nosotros vamos a estar viéndolo ahora. ¿Cómo Dios va a condenar? Sí, Dios es un juez justo y condena al culpable. Y todos somos culpables, así que, ¿verdad? Nosotros podemos verlo así. Pero ofrecer la salvación sin garantía es decir que Dios no amó a nadie lo suficiente para garantizar su salvación, sino que nosotros somos lo que hacemos el 0,1%, pero ya se convierte en obras. Y la cuarta opción es garantizar Dios la salvación de un grupo. La salvación de un grupo, de su iglesia, de la esposa de Cristo. Por eso yo puedo entender, ¿no?, la buena intención del que cree en la doctrina de que el Señor murió por todos, pero no garantizó a nadie, sobre todo para no hacer de Dios un Dios elitista. Yo lo entiendo, mal, sabéis, yo creía en esa doctrina. Lo que pasa es que más bien que creía en mis pasiones y mis emociones, más que lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros vemos y hemos leído, ¿no?, cómo claramente Pablo enseña en Romanos 9, que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y ahora nosotros vamos a verlo. Yo estoy deseando llegar, hermano. Pero vamos a verlo porque, y pregunta, ¿no?, cuando ahora Pablo empieza a hablar con un antagonista quiere decir alguien que va en contra del autor que está escribiendo y está exponiendo. Dice, pues es injusticia en Dios. Dice, no, ¿pero por qué? Porque Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, porque Dios es un Dios justo, pero no me quiero adelantar, hermano. Sí que es verdad, antes de seguir, debemos de entender que Dios ha decretado todo y cada una de las cosas que han sucedido. No me pregunte, yo no lo entiendo, hermano. Como sabéis, hemos hablado muchas veces en privado y demás, yo es una cosa que yo no puedo llegar a entender. Dios no se mezcla con el pecado, Dios no pone la maldad a nadie, sino que nosotros somos 100% responsables de todo lo que hacemos, hermano. Que estemos hablando de la soberanía y la elección de Dios no anulan nuestra responsabilidad. Por eso, ¿Dios es 100% y decreta todas las cosas? Sí. ¿Nosotros somos responsables de todas las cosas? Sí. Hasta ahí podemos entender, hermano. Yo más no entiendo. Pero a mí me consuela ver que Dios es soberano
incluso en mis problemas. Que Dios es soberano aun cuando hay cosas en mi vida que no paso. A mí me gusta saber que Dios es soberano, como cuando vendió a José, ¿verdad?, a Egipto por medio de los hermanos, y José dijo a los hermanos, no fuisteis vosotros los que me traíste aquí, fue Dios, ¿verdad? Los hermanos no es que no fueron responsables. Los hermanos cuando vendieron a José fueron responsables 100% de lo que habían hecho. Pero dice, por encima de eso están los decretos de Dios. Y está por encima de ellos. Dios usó la maldad de los hermanos para su propósito, ¿verdad? Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme a mi propósito, no, a su propósito, somos llamados, ¿verdad? Por eso, todo y cada uno de los decretos de Dios se cumple. Dice en Isaías, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Por eso, la causa principal también nosotros podemos ver, ¿verdad?, de lo que acabo de decir de José, incluso ¿de quién? De Judas, ¿verdad? Nosotros encontramos a Judas que dice que él entrega responsable. Ay del que entrega, ¿verdad? Dice, ay del que entrega al Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero dice que en hecho, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuo, crucificándole. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz, hermano? Dios. El que llevó a Cristo a la cruz en primera instancia fue Dios, usando la maldad del hombre, de los judíos, de los romanos, ¿verdad?, de los gentiles, pero Dios decretó esto antes de la fundación del mundo. Entender, hermano, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, es entender que antes que tú y yo naciéramos, el Señor no iba a permitir que nos perdiéramos, ¿verdad? Cuando el Señor dice, vine a rescatar lo que se había perdido, si tú estás en Cristo, fuimos tú y yo. Y nosotros, hermanos, esto nos va a llevar a entender que si hay personas que no están en Cristo y tú sí, vas a ver que no es por nada de lo que tú hayas hecho, sino es por todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús, ¿verdad? Él todo lo que hizo. Por eso, cuando dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo Jesús, sea el primogénito de entre muchos hermanos, ¿verdad? Es de entender que la predestinación no está hablando que un día en el cielo ahí vamos a ver si somos salvos o no. Eso no quiere decir la predestinación. Somos... no es que dé miedo decirlo, ¿verdad? Pero somos calvinistas, no somos hipercalvinistas, ¿verdad? No somos, ¿qué quiere decir eso? Nosotros somos que creemos en la predestinación de Dios, creemos, vuelvo a repetir, que Dios es 100% soberano, pero que nosotros somos 100% responsables de los actos que nosotros hacemos. Y antes de entrar ya nuevamente en Romanos, hay un problema, antes de seguir, hay un problema que tendríamos que ver porque... Muchos dicen que aquí en Romanos 8:29 dice, porque lo que antes conoció, que es un conocimiento previo de Dios de quien iba a creer en Dios. Pero esta palabra conocer la encontramos en la Biblia, la encontramos en Génesis 4, cuando dice que Adán conoció a su mujer, cuando la encontramos en Mateo cuando dice que José no conoció a María, hasta que no tuvo a Jesús, después José conoció a María, y esto quiere decir tener relaciones íntimas, ser una carne. Por eso aprovecho y digo que José conoció a María, porque así lo dice la palabra del Señor. Pero habría un problema, porque esta palabra quiere decir conocer, que Dios se unió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nosotros antes de que fuésemos creados, Dios nos amó. Esto está fuera de nuestra mente, hermano, esto está fuera. Pero... lo que no está diciendo es que Dios tuvo que mirar para ver quién iba a tener fe y predestinarlo. ¿Por qué? Porque habría algo en contra del Dios que se revela en la Biblia. Primeramente, si Dios por un momento tiene que conocer y mirar el futuro para saber quién lo va a escoger, Dios está aprendiendo cosas nuevas. Es decir, Dios está creciendo en conocimiento. Si Dios estuviera creciendo en conocimiento, estamos diciendo que Dios es un Dios menor y que va creciendo según las circunstancias, ¿verdad? Segundo, ¿hay un decreto libre fuera de la voluntad de Dios? ¿Quién es el que opera o qué opera fuera de la voluntad de Dios? Estas cosas son muy profundas, hermano. Por eso, después si queréis preguntarle aquí que ya salve. Sí, después hay cosas, ¿verdad? Hay un decreto libre fuera de la voluntad de Dios.
decimos que hay otro Dios actuando fuera de Dios, si es como piensan, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que primeramente, como nosotros vamos a ver, Dios es el que hace todas las cosas. Y Nabucodonosor, ¿verdad?, entendió muy bien la soberanía de Dios. Entendió que Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando dijo en Daniel 4:35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero ni tú ni yo, hermano, ni tú ni yo, entendiendo la soberanía de Dios, la salvación, y cuando estás en tu dormitorio orando. Cuando le estás diciendo, Señor, ¿qué haces con mi vida? No, tampoco. No hay nadie que le diga qué haces, porque como dice Pablo en Romanos, su voluntad es perfecta y agradable. La mía no, hermano. La mía no, ni la tuya. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Por eso, y otra objeción, tercera, que tampoco es algo, ¿no?, que no puede entrar conociendo al Dios de la Biblia, es que hay, aparte de todo, primeramente, hay algo que Él conoce nuevo, hay otra voluntad aparte de Dios, y no solo eso, sino que hay una voluntad mejor que la de Dios. Ay, yo voy a condenar toda la humanidad, voy a mirar para allá, ve quién va a creer en mí, ay, que van a creer en mí, entonces voy a hacer lo que ellos dicen. No, ¿verdad? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios soberano que hace lo que dice, que decreta todas las cosas, no se le escapa nada de su mano. Dios lo tiene todo controlado y ese es el Dios. Por eso en Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nos olvidemos que la predestinación no puede ser separada de Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No está diciendo que nos escogió porque éramos santos. La fe que es, hermano, y el arrepentimiento, una demanda del Evangelio. Es un mandamiento de Dios. Si Dios tuvo que mirar y decir, ay, ciertamente ellos creen en mí, ay, qué buena obra, pues voy a cambiar. No, no dice en Efesios porque éramos santos, sino para que fuésemos santos. Por eso Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Otra vez, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según qué. ¿Cuál fue la condición? ¿Por qué Dios nos escogió? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo afecto en el amado. El único motivo, hermano, por el cual Dios escogió al pecador fue por el puro afecto de su voluntad, por su amor incondicional, porque nos amó incondicionalmente, y no porque éramos santos, sino para que fuésemos santos, ¿verdad? Por eso en Romanos 9 vamos a adentrar desde el versículo 9, Romanos 9, 9. ¿Sí? Dice, porque... ¿Desde qué versículo tienes tú ahí? Voy a leer hasta el 12. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, y esto es importante, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y hermano, nosotros vemos, Pablo aquí en Romanos 9, empieza diciendo, primeramente que sienten gran tristeza por sus familiares que son según la carne. Pablo empieza diciéndole en otras palabras a los israelitas, oye, porque vosotros seáis israelitas, no sois hijos de Dios. Los hijos de Dios no son según la carne, no son según la nación, no hay nada de lo que pueda ser circunstancial, sino que para que tú seas hijo de Dios, primeramente, Dios tiene que tener misericordia de ti. Dios tiene que mostrar su gracia por medio de Cristo Jesús. Y por eso, por ejemplo, nosotros vemos dos israelitas, ¿verdad? Como Judas y Pedro. Muchos dicen, no, es que Pedro fue mejor y Judas fue peor, ¿verdad? Hermano, ¿cuántas veces traicionó Judas al Señor? Una vez.
¿Cuántas veces traicionó Pedro al Señor? 3 veces. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Pedro y Judas? ¿Que Pedro fue mejor? Sino, ¿no?, que el Señor le dice a Pedro, y no a Judas, le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. La primera instancia en el decreto de Dios, porque Pedro se volvió a Cristo en arrepentimiento y fe, eso hay que hacerlo, esa es la responsabilidad. Pero por encima de la responsabilidad es que el Señor dice que oró por él para que cuando el diablo ha pedido a mi Padre que te zarandee, mas yo he rogado para que tu fe no falte. Que Pedro se volviera al Señor fue que el Señor no iba a permitir que Pedro se perdiera, ¿verdad? Y en la responsabilidad no estamos diciendo que Pedro pudo vivir como Judas, bueno, voy a ahorcarme, ¿qué? No, sinceramente lo que al final hizo es volver en su responsabilidad, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que hay 2 hijos de Abraham, ¿verdad? Ismael, Isaac, incluso tuvo más, pero solo uno fue escogido, ¿verdad? Como nación santa, que fue Isaac, ¿verdad? Y de Isaac vemos que hay 2 hijos, que es Jacob y Esaú. Y dice, ¿verdad? En el versículo 13, dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Está hablando de Dios, ¿vale? Dios amó a Jacob y Dios aborreció a Esaú. Es lo que está diciendo aquí el texto. No está diciendo que Pablo aborreció a Esaú. Dios aborreció a Esaú. ¿Pero por qué? Un versículo antes, en el 11, dice, pues aún no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal. Ni bien ni mal. No, pero es que, vamos a ver, hermano, es que Jacob fue más malo que Esaú. Perdón, es que Jacob eligió la primogenitura. Y Jacob entonces fue mejor. Hermano, si conoces la Biblia, ¿sabes cómo era Jacob? Jacob era un engañador. Engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su madre, convenció que a la madre se volviera en contra del padre, lo engañó. ¿Verdad? Así, ese era Jacob. De ahí, hermano, si hay alguien que nos podemos comparar aquí con Jacob, porque todos somos de esa simiente, de una simiente caída, ¿verdad? Jacob fue un mentiroso. Pero, la situación y las circunstancias de que Jacob fuera amado, lo dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, no habían hecho nada, no era nada por lo que ellos habían hecho. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fue por Dios que Jacob fue amado. Y se le dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor. ¿Por qué destaca esto Pablo aquí? Porque en el término general, el que debería haber sido amado o haber sido escogido debería haber sido ¿quién? Esaú, porque eran escogidos los primeros, los primogénitos. Pero el Señor está diciendo aquí Pablo, que el Señor hace eso para que vea que no hay ninguna circunstancia, que no es una regla humana, sino que el que pertenece al pueblo de Dios es porque ha sido por el que llama, para que el propósito de Dios por la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo cada vez que llego aquí me gusta comentar lo que pasó con Spurgeon, Charles Spurgeon, mucho conoceréis, un predicador que hubo en el siglo XIX, y estaba predicando, o 16, si no me equivoco, hace algunos días ha llovido, y estaba predicando sobre este pasaje y se le acerca una mujer y dice, mira, señor Spurgeon, yo hay una cosa que no entiendo aquí. Dice, yo tampoco. ¿Pero qué es lo que no entiende usted? Dice, yo lo que no entiendo es cómo Esaú hubiese sido aborrecido. Y le dice Spurgeon, eso sí yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo Jacob fue amado. ¿Por qué, hermano? Porque todos no merecemos la ira de Dios Santa. Todos no merecemos ser aborrecidos por Dios. Todos no merecemos que seamos mandados al infierno. Y lo increíble, hermano, es que Jacob, tú y yo, hayamos sido amados. ¿Cómo es posible? Nosotros vamos a ver que lo que está resaltando Pablo aquí en Romanos 9 no es la justicia de Dios. Lo que está resaltando es la misericordia que ha tenido con pecadores como nosotros. Entonces, cuando Pablo en el versículo 14 empieza ahora a hablar con un antagonista, que esto es una persona que actúa de manera contraria a otra, y se pone al protagonista de esta historia, Pablo ya tiene en el pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú y yo vamos a pensar? Espérate, ¿qué me está diciendo? Que entonces
Esaú, que era el que se merecía, según la carne, ser escogido por Dios porque era primogénito. ¿Eso es lo que me está diciendo? Ah, pues eso es injusto. Eso yo no lo veo, Pablo. Y dice Pablo, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es como Pablo está haciendo entender ahora aquí que lo que está resaltando no es la justicia de Dios. ¿Quieres ver lo que no merecemos? Hermano, pues tu corazón debería ser parado ahora mismo. Si realmente Dios nos manda lo que tú y yo no merecemos, nuestro corazón debe de ser parado ahora mismo y mandarnos a una condenación eterna, porque la cuestión, como estamos viendo también en el Sermón del Monte, las cartas de Juan, ¿verdad? No es contra quién, o mejor dicho, qué pecado hemos cometido. Da igual el pecado que hayas cometido, pero lo que sí es importante y lo que sí debe de temer en el corazón es contra qué Dios ha cometido ese pecado. Porque para Dios, siendo santo, ¿verdad? Inmaculado, sin mancha, es contra quién tú comete cada pecado. Pero, por eso, la gracia, como dice Sugel Michelin, la misericordia de Dios, por definición, ni se gana, ni se demanda, se obtiene por pura gracia. Por gracia, que la gracia es un regalo inmerecido. Cuando tú a lo mejor vas por la calle y alguien te regala algo, no te lo está regalando bajo condición de lo que tú hayas hecho, sino es un regalo que te otorgan gratuitamente. Por eso dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay una obra, hermano, lo que está destacando aquí Pablo, no hay una obra que tú puedas ofrecer delante de Dios que sea agradable a Dios si es fuera de Cristo. Cualquier obra en el cual nos hizo entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia es porque Dios tuvo en cuenta únicamente y exclusivamente la obra de Cristo. No hay jactancia. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, ¿verdad? Cualquier jactancia queda excluida. Por eso Pablo está mencionando un pasaje de Éxodo 33, cuando Dios le dice a Moisés que él va a tener misericordia del que se porte mejor, del que le caiga mejor, del que ponga mejor carita cuando vayan a la iglesia. No. Dice Dios que tendrá misericordia del que tendrá misericordia. ¿Pero por qué? Porque esto viene precedido, esto que le dice Dios a Moisés, porque en un capítulo anterior, en Éxodo 32, es cuando el pueblo de Israel empezó a hacerse becerros de oro. Y Dios ahí tuvo dos opciones. O desechaba todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo mandaba al infierno, o simplemente tenía misericordia del que él quería tener misericordia, o endurecería al que él quisiera endurecer. Por eso, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso, hermano, si tú estás en Cristo Jesús y tú te acuerdas, tú dices, ay, pero yo corrí, yo me acuerdo que corrí. Si tú, hermano, tuviste fuerza para clamar a Dios con todas tus fuerzas, tuviste esa necesidad y viste la necesidad en ti para clamar, es porque el Señor puso el Espíritu Santo en ti y tú clamaste a Dios y Él te dio fuerza. Y tu correr no dependió de tu correr y tu querer no dependió de tu querer, sino que Dios tuvo misericordia de ti. ¿Y si no estás en Cristo? ¿Y si no estás en Cristo? Quizás Dios te esté endureciendo ahora. Si tú no estás en Cristo y no has corrido con toda tu fuerza, dices, pero es que no veo necesidad, estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso, no hay mayor temor de saber que tú no quieres porque es el mismo Dios el que no va a permitir que tú quieras. Como le dijo aquí a Faraón, ¿verdad? Como le dijo aquí a Faraón. Sigue diciendo, porque la Escritura dice, versículo 17, a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermano, lo que tenemos que ver muy claro aquí es que Dios no pone la maldad en el corazón de Faraón. Es Faraón quien tiene maldad y Dios lo único que hace es, para imaginarnos, tú estás acelerando un coche, levanta el pie y el coche deja de andar.
Cuando estaba Dios endureciendo a Faraón era porque estaba quitándole gracia. Por eso nosotros podemos ver hoy en el mundo a personas que hacen buenos actos, ¿verdad? Que donan dinero, que se preocupan por personas, pero eso es la gracia de Dios, aunque vaya a acabar en el infierno, pero es la gracia de Dios actuando sobre esa persona. Nosotros vemos que Dios es el que concede y Dios es el que endurece. Dios es el que tiene misericordia y Dios es el que no tiene misericordia. Nosotros encontramos, cuando Pablo le escribe a Timoteo sobre los falsos maestros, le estaba diciendo que tuviera cuidado y cuidara de lo suyo, pero dice que con mansedumbre los corrija a los que se oponen, porque sí quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios tendrá misericordia también, si quiere, de falsos maestros, de falsos cristianos. Dios tendrá misericordia de personas que son pecadores, que han pecado contra Dios, ¿verdad? Y lo que sí debemos de entender, hermano, una cosa. La predestinación no se trata de personas queriendo entrar a Dios y Dios diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Volvemos a la depravación total, a la depravación anterior. La predestinación se trata de Dios llamando a personas, ¿verdad? Como nosotros pudimos ver en el sermón anterior, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dios hace un llamamiento universal a todos, pero la predestinación se trata de que nadie quiere ir. Y Dios, todo el mundo vuelto de espalda, ahora dice, seguimos leyendo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Verdad? Sigue con el antagonista ahora y Pablo dice, pero me dirás, ¿con quién está hablando Pablo aquí? ¿Con alguien que cree en la elección o con alguien que no cree en la elección? Con alguien que no cree en la elección. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Verdad? Es que una persona dice, claro, si Dios me endurece, ¿por qué me va a inculpar si Él me ha hecho así? Y Pablo aquí podría haberle dicho a esta persona, oye, mira, vamos a ver, pero es que Dios también, tú esto lo tienes que entender. No, primeramente, antes de explicarle qué es lo que hizo Dios, cuál es su justicia, cuál es nuestro estado, primeramente pone a Dios en el sitio donde tiene que estar como el alfarero de todas las cosas, ¿verdad? Y nosotros como barro. Nosotros como barro. Dice Pablo, versículo 20, mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad que también pasa muchas veces eso cuando estamos viviendo? ¡Ay, Dios, ¿por qué me ha mandado esto a mí? ¿Verdad? Esto es injusto. Señor, te estoy siendo fiel, estoy yendo a la iglesia, leo mi Biblia todos los días y me manda este problema. ¿Os acordáis Pablo con el aguijón en la carne? ¿Verdad? Pablo leía la Biblia. Sí, ¿verdad? Pablo era fiel a Dios. Sí, aguijón en la carne. ¿Por qué? Para que no se enalteciere porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? Pero nosotros vemos que primeramente Pablo dice, mira, entérate, Dios es el alfarero y tú eres barro. Y primeramente no tenemos ningún motivo ni derecho de decirle ni reclamar a Dios. Y esto es lo que nosotros hacemos, hermano. Y lamentablemente no solo los que no son convertidos, sino desde la iglesia y sobre todo la sociedad, ¿verdad? Muchas veces sienta a Dios en la silla de los acusados y le dice, Dios, ¿por qué está pasando esto en mi familia? Dios, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Dios, ¿por qué muere personas y niños y hay guerra y pasan tantas cosas? ¿Verdad? Primeramente, si Dios ha querido decretar todas estas cosas, ¿quiénes somos? Tú y yo, para decirle a Dios por qué has hecho algo así. Eso es lo primero que le dice Pablo aquí. Es lo primero que le está enseñando y que le está diciendo, mira, independientemente de explicarte, vuelvo a repetir, la justicia de Dios, independientemente de explicarte quién es Dios, independientemente de explicarte lo que tú eres, es como un pintor que se encuentra dentro de un dormitorio y empieza a pintar un cuadro, ¿verdad? Muy bonito, super cuadro, y de pronto el pintor decide coger un cubo de pintura y echárselo por encima y estropearlo. ¿Quién le va a decir a ese pintor? Va a salir la pintura, ¿no? Una pintura roja, va a decir, ¿qué haces? No, ¿verdad? Es el autor y consumador de nuestra vida, el autor y consumador de la fe, y no hay quien le diga a Dios qué hace. Después, ahora Pablo, ahora sí le dispone a explicar el por qué nosotros podemos ser desechados, por qué hay tanta maldad, porque hay tanta injusticia, como muchos dicen, ¿verdad? Y dice Pablo, versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Verdad? Literalmente, ¿qué está diciendo Pablo aquí?
Hay una masa de barro y Dios hace así y divide esas dos masas. ¿Y qué hace con una masa y con la otra masa? Versículo 22. Y que si Dios, primeramente, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El Señor, nosotros, por nuestra pasión caída, por nuestros sentimientos, solo pensamos en el amor de Dios. Dios es amor, ¿verdad? Como dice Will Graham, es un osito de peluche, yo lo abrazo, le hago así y nunca se queja, ¿verdad? Pero Dios, nosotros pensamos que Dios solo se va a glorificar en su amor y su misericordia. Pero lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 22 es que él quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder con los vasos preparados para destrucción. Hay un gran grupo de personas que el Señor está endureciendo, porque en el día del juicio, cuando una persona caiga al infierno, lo único y lo último que van a escuchar es a toda una creación aplaudiendo y glorificando también la justicia de Dios. Porque nosotros veremos en el día del juicio que realmente Dios es lo que dice ser, que Dios no tendrá por inocente al culpable, que Dios debe de condenar al pecador. Y Él se glorifica también no solo en su amor, hermanos, sino también en su justicia y su ira. Porque la ira de Dios no es mala. Si está sobre ti, es malo para ti, eso sí. Pero la ira de Dios es una ira santa, es un atributo de Dios. Y Dios no va a negar su ira, no va a negar su atributo, no va a negar su carácter, ¿verdad? A cuenta del pecador. Entonces, lo que está diciendo que de una misma masa pecadora, Dios ahora puede destruir toda la humanidad, pero dice, aparto para mí una parte para mostrar mi ira, y versículo 23 dice, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ahora con la otra masa dice, y a estos voy a mostrar a mi creación mi misericordia. Por medio de los condenados Dios muestra su ira, su justicia, y por medio de los perdonados Dios muestra su gracia y su misericordia en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso dice 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por eso, hermano, ya para finalizar, nosotros vemos y encontramos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Que no tendrá por inocente al culpable. Y sobre todo, hermano, la predestinación no es el problema, es la solución. ¿Por qué? Porque como he hecho la ilustración de la puerta, ¿verdad? Que nadie quiere venir a mí, eso lo dice la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Estamos muertos, como Lázaro, cuando el Señor llamó a Lázaro. Y debemos de entender que el Señor llama, pero cuando llama a pecadores que no van a venir ni que ha predestinado, debemos de entender que lo hace con amor y que lo hace con sinceridad. Cuando tú estás llamando a alguien por medio del Evangelio, decir, ve a Cristo, la vida se acaba, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es sinceramente ese llamado de Dios. Dios llama por medio del profeta, por medio del predicador. Pero Dios, en su infinito amor, de los que antes conoció, ¿verdad? A los cuales predestinó, que están de espaldas, están odiándolo, dice, tú ven para acá, tú eres mío, a ti te he escogido. Vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, una pregunta que puede habitar en nuestros corazones. ¿Qué pasa si algún que no es predestinado va a Dios? Eso no lo enseña la Biblia. Enseña que el que ha sido predestinado, va a ir a Cristo. Por eso, el propósito de conocer la doctrina de la predestinación es mirar y alzar los ojos al cielo y decir, gracias Señor porque tú me salvaste. Gracias Señor porque yo soy el que andaba, ¿verdad?, bajo la potestad de la carne, bajo la potestad del diablo, yo andaba bajo la potestad de este mundo, yo andaba en tinieblas, estaba muerto, te odiaba, Señor. Y si tú no me llegas a escoger desde antes de la fundación del mundo, yo nunca hubiese ido a ti y nunca te hubiese amado. Por eso, como dice la palabra, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Pero debe de entender, hermano, una cosa, que la predestinación no es la salvación. Nosotros fuimos escogidos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Dios nos escogió, ahí nosotros no éramos salvos. Dios conoce a un grupo muy grande como la estrella del cielo, le dice a Abraham, ¿verdad? Y dice que a ellos escogería. Pero eso se consuma cuando también Dios en su decreto
en la predestinación, puso a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahí es donde fue pagada nuestra deuda que teníamos con Dios, y ahí es donde Cristo Jesús fue aborrecido, como se merecía Jacob ser aborrecido. ¿Dónde fue el aborrecimiento de Jacob, hermano? Dios es un Dios justo y no puede pasar por alto tu condena. No puede decir, te perdono, ahí se queda todo. Dios debe de condenar al culpable, debe de aborrecer. La palabra aborrecer dice odiar, es un odio santo, pero la palabra, cuando dice que a Esaú aborreció, está diciendo que a Esaú odió. Eso para nuestras emociones, hermano. Yo cuando busqué el griego, y porque no había más idiomas, yo decía, no puede ser que Dios odie a las personas. Sí, porque es lo que no merecemos. Porque ¿dónde vemos eso nosotros? Que Cristo Jesús fue odiado durante esas 3 horas por su Padre. Fue odiado esas 3 horas, hermano. ¿Sabéis lo que es eso? Que Cristo Jesús experimentó algo que durante la eternidad ni había experimentado ni va a experimentar más. ¿Y sabes para qué? Para que tu aborrecimiento y el mío, que nos merecemos, jamás pasemos por esa experiencia. Jamás pasemos por esa experiencia. Por eso, ahora nosotros siendo culpables delante de Dios, nosotros siendo apartados de la gloria de Dios y mereciendo el castigo eterno, Cristo Jesús ha llevado la cruz para que ahora nosotros seamos perdonados y nuestra deuda sea pagada. Por eso, como dice Pablo, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora seamos justicia de Dios en él. Nosotros somos salvos, por eso nosotros declaramos lo que dice la palabra del Señor, que solo en Cristo Jesús hay salvación, que solo Él fue nuestro sustituto, que solo Él cargó la ira de Dios que nosotros no merecíamos, para que el Padre ahora nos mire como si nosotros fuésemos Cristo Jesús. Ahora el Padre nos mira con el mismo amor eterno que ha amado y que ama a su Hijo eterno. Pero si hay alguien aquí que no está en Cristo Jesús, déjame que te diga que Dios es justo y que Dios te puede mandar al infierno ahora mismo. Que esto no va para ti. Es triste, ¿verdad? Si hay alguien que no está en Cristo Jesús, esto no va para ti. Lo que va para ti es que tú quizás seas un vaso preparado, un vaso de ira preparado para que Dios el día del juicio, cuando estés cayendo al infierno, lo único y lo último que escuches de fondo sea una alabanza a un Dios justo que no te ha tenido por inocente porque eres culpable y hoy rechazaste ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso la palabra dice y el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar.